Muy buenas tardes, caros amigos. Dios le bendiga, amado hermano. Su amigo aquí, Francisco Ortiz, que tengo a bien en esta hora pues que traigamos a reflexión una palabra. La hemos titulado Oración, Sacrificio, Arrepentimiento. Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 25 dice: y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó la súplica de la tierra y cesó la plaga de Israel en Israel. Palabra de Dios. Con esto quiero que meditemos sobre lo siguiente. El lugar donde David estaba levantando un holocausto, levantando un altar a Dios, realizando una oración. En este lugar se llamaba la era de Arauna, y la era de Arauna quedaba ubicado en la parte superior de un monte llamado el Monte Moria. Fue este mismo Monte Moria donde Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, a su único hijo. Y usted conoce la historia, cómo el Monte Moria se convirtió en el lugar donde Abraham pudo entregar a su hijo en el corazón, al levantar el puñal. Y la célebre palabra del ángel que dijo: no lo haga, no lo haga, porque ahora sabemos que temes a Dios. En ese mismo Monte Moria hubo sacrificio. En ese mismo Monte Moria hubo sangre derramada, porque recuerde que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Por qué Dios le pidió a Isaac su hijo? Porque recuerde que había un pacto que en Génesis capítulo 15 había hecho Dios con Abraham, y de alguna manera Abraham no logró cumplir el pacto a cabalidad, porque se adelantó a la promesa y tuvo un hijo de la sierva Agar. Esa no era, por ahí no venía la promesa. Se adelantó, escuchó la voz de Sara. Trajo como consecuencia entonces que en ese pacto, los pactos antiguos se establecían por medio de ofrenda. Se sacrificaba un carnero, una cabra de 3 años. Y ese carnero de 3 años, esa cabra de 3 años, ese cordero de 3 años y 2 palominos, 2 aves, un palomino y una tórtola. Dice que lo abrían por la mitad. Y ese día que Dios hizo pacto con Abraham, dice que Dios pasó por el centro, indicando con eso que si alguno violaba el pacto tenía que pagar con la mayor posesión que tenía o con su propia vida. Ahora vemos por qué años después Dios le manda a Abraham que sacrificara a su hijo. Pero el punto en cuestión aquí es que había que sacrificar algo, lo más preciado para él, que era su hijo. Por eso le dio tu único hijo. Fue en el Monte Moria donde Abraham aprendió a morir y a renunciar a sí mismo con tal de obedecer a Dios. Porque había violado un pacto, como hoy el hombre, la humanidad y los hombres y mujeres de alguna manera hemos violado el pacto de Dios. No hemos derramado demasiada sangre, hemos hecho del dinero un Dios, hemos idolatrado, violado el pacto, los 10 mandamientos. El punto principal es que en el Monte Moria, el mismo monte donde Abraham sacrificó en sentido figurado a Isaac, porque recuerde que Dios le proveyó un cordero, por eso que el Moria se convierte en el lugar donde Dios provee. En ese mismo Monte Moria, años después, se encuentra David. Había una plaga por causa del pecado. Dios envió una plaga. Estaban muriendo 70.000 hombres, estaban muriendo. Habían muerto ya. Y se dirigía el ángel de la muerte a seguir con la plaga que había caído sobre Israel. Y en ese momento David levantó un altar. Un altar que hablaba de arrepentimiento. Se arrepintió David de haber hecho ese gran mal contra Dios y levantó un altar, un holocausto. Un holocausto que habla de adoración y una ofrenda que habla de gratitud. Y dice la Biblia que la acabo de leer, que Dios escuchó la súplica de la tierra y cesó la plaga, porque Dios vio arrepentimiento. Y al ver el arrepentimiento de David, cesó la plaga en Israel. Ese mismo Monte Moria, años después, el hijo de David, Salomón, construye el templo, segunda de Crónicas capítulo 3.1. ¿Dónde? En el Monte Moria. 3.1 de segundo libro de Crónicas. Y en el
capítulo 6 dice que cuando levantó el templo, llamado el templo de Salomón, Salomón levantó una oración. Y la oración que Salomón hizo fue una oración larga. En medio de esa oración dijo, si hubiera plaga, si hubiera algún tipo de pestilencia, si tan solo levantaran su mano sobre este lugar y oraran, Dios escuchará y detendrá la plaga. Oración, sacrificio, sacrificó, dice, 32,000 cabras, miles de animales sacrificó ese día Salomón como dedicación del templo a Dios. Sacrificio, oración, sangre, arrepentimiento. Seguidamente vemos reflejado de que en ese mismo monte Moria fue el lugar donde, cerca de ese lugar, de esa extensión de terreno del monte Moria, llamado el monte de la calavera, fue donde sacrificaron a nuestro Señor Jesucristo. Fue allí donde se pudo consolidar y se pudo cerrar el ciclo de derramamiento, de sacrificio y de oraciones que se hacían para poder hallar gracia por causa del pecado delante de Dios. Fue allí en donde nosotros podemos en esta hora decir que Dios lo que está viendo es el corazón del hombre que se había desviado, y Dios ha permitido esta plaga para que ahora el hombre se pueda arrepentir, usted y yo, de nuestros pecados. ¿De qué te tienes tú que arrepentir? ¿De qué me tengo que arrepentir como hijo de Dios, como líder, como pastor, como hombre sobre la tierra, como habitante sobre esta tierra? Nos detenemos ahora. Ahora todos estamos bajo disciplina de Dios, rico, pobre, iglesia grande, iglesia chica, presidentes, políticos de toda raza, de todo credo, de toda religión. Ahora estamos bajo el escrutinio del Señor. La gran pregunta de esta hora es: ¿qué altar vas a levantar? Oración, sacrificio, sangre, arrepentimiento. ¿Qué altar Dios está demandando para estos tiempos? Un altar donde tú puedas decir: Señor, a través de Jesucristo, a través de esa sangre eterna y santa, el hombre puede alcanzar salvación y redención de pecado. A través de esa sangre puedes venir ahora, no importa cuánto tiempo estés en los caminos del Señor y tal vez te hayas desviado, porque hoy vivimos tiempo de apostasía, tiempo en donde muchos se han ido tras algunas cosas que Dios aborrece y han cometido cualquier cantidad de eventos, de situaciones en las cuales Dios aborrece. Pero en esta hora Dios está demandando arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos, para que venga de parte de Dios tiempo de refrigerio. Él vio el sacrificio de Abraham, él vio la sangre derramada aquel día en la era de Arauna, en Moria, y ese mismo monte Moria Dios escuchó la oración de Salomón, y ese mismo monte Moria fue donde Jesús fue crucificado, y ese mismo monte Moria, llamado ahora el monte de Sión, donde nosotros regresaremos a adorar a Dios. Por eso quiero cerrar con esto y decirte a ti, amigo mío, es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de volvernos a Dios, es tiempo de que nosotros dejemos de andar en fábulas y en cosas que no convienen y humillarnos delante del Señor y clamar a Dios misericordia para que detenga la plaga, para que venga la vacuna, para que venga la solución, y sobre todo que esto traerá avivamiento. Nuestras vidas no pueden ser iguales, porque la Biblia dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Jehová, y Él los exalta cuando fuere tiempo. Hoy es tiempo de humillación, de arrepentirnos de adentro, de arrepentirnos del polvo, de las cosas que no están agradando a Dios. Por eso Él ha hecho un alto, porque por amor, con amor eterno ha extendido su misericordia, y por su misericordia está dando la oportunidad aquí al hombre de iglesia, al hombre cristiano, al hombre que vive sin fe y sin esperanza, que ahora puede encontrar en Cristo salvación y perdón por un genuino arrepentimiento. Dios vio, no la ofrenda, no el holocausto, la manifestación de un hombre arrepentido a través de David, como a través de: no daré en ese día, en el era de Arauna, digo, no, la palabra célebre: no daré a Dios nada que no me cueste nada, sacrificio. Y Dios escuchó la oración, como escuchó la oración de Salomón, y como escuchará tu oración de un corazón arrepentido.
No importa cuán grande sea el pecado que hayas cometido, no importa cuán grande sea la falta que hayas cometido, en esta hora, si te volvieres a Dios de todo corazón, Dios perdonará tus pecados. Ven, hijo mío, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como blanco como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Porque Dios te ama con amor eterno. Dios te